Bueno, continuamos logo, a bo ritmo. Gemma Lluc, a quen me toca presentar, estivo con nós en 2013, xornadas de Club de Lectura, 2016, Encontros Plan B, e como vedes hai unha progresión de 3 en 3 anos, xa lle tocaba, estamos en 2019. Non se escoita? Nada de nada, agora sí. Vale. Ben, pois decíamos que xa lle tocaba a Gemma Lluc que cada 3 anos pois está por aquí, non? 2013, 2016 e 2019. Ela é unha entusiasta investigadora, docente na universidade, tedes o seu apabullante currículo resumido no dossier, e das cousas que me gustaría destacar do que eu lle escoitei é a importancia que lle dá a formación, a importancia que lle dan aos chamados comités de selección de títulos da colección. Entendamos colección en sentido amplo, claro, non só libros, non? Baseándose en criterios que son diferentes dos gustos das persoas, por iso a personalidade do centro da que falaba Magoia esta mañá é tan importante, non? E tamén acaba de facer alusión Paula a iso. É dicir, depende do proxecto no que esteamos traballando, nos interesará facernos con un material ou outro, é dicir, non se trata de que todo sirva para todos no mesmo momento. O seu blog é un derroche de posibilidades de autoformación, pero en sentido amplísimo. E moi importante nos tempos que corren, os rapaces, os adultos, que ven tertulias, entre comiñas televisivas, onde se confunde opinión con datos, teñen dereito a que nós os formemos tamén para ser cidadáns do século XXI no sentido máis amplo da palabra. Non me enrollo máis, está aquí para que a disfrutemos e que consigamos ir pensando en ofrecer aos nosos rapaces a mellor versión da ficción e da realidade que son as nosas bibliotecas. Moitas grazas, Gemma. Gracias a ti. Bueno, yo quiero agradeceros a vosotros que me acojáis, porque estar en la universidad tiene muchísimas cosas buenas. A mí me apasiona mi trabajo, pero estás delante de un ordenador y básicamente yo lo que hago es analizar datos. Para mí poder venir aquí y ver lo que estáis haciendo, lo que esta mañana no he podido llegar a tiempo, pero no me voy a perder nada de lo que vais a presentar. He visto lo que ha hecho Paula, lo que ha presentado Paula de las actividades en esta biblioteca escolar maravillosa que ya conocía y que sigo su trabajo, y ver todo lo que estáis haciendo para mí es un chute de energía y de continuar. Yo creo que en la universidad no estamos los grupos de investigación para deciros qué tenéis que hacer. Yo no estoy en el aula y no sé lo que tenéis que hacer. Yo solo estoy para ofreceros los datos que nosotros vamos obteniendo a partir de los estudios que vamos realizando. Yo lo único que deseo es que esos estudios os puedan resultar interesantes, os puedan ser útiles para vuestro trabajo. De todas formas, en los 2 últimos años hemos iniciado un proyecto de investigación. Tenéis toda la información en el blog, como ha comentado. De hecho, dos estudios que mencionaré os los podéis descargar gratuitamente, y la mayoría de los artículos también. Y yo creo que os voy a plantear más dudas que soluciones. Yo creo que en el mundo que vivimos nos ha tocado trabajar con seres humanos, y los seres humanos están cambiando de una manera, no sé si terrorífica o de una manera que nos obligan a plantearnos continuos retos y una formación continua que en pocas comunidades autónomas se llevan a cabo. Yo sé que el santo de, ¿cómo se dice eso? El santo de fuera hace más milagros, que siempre comento, pero yo creo que desde un punto de vista laico podríamos decir que el santo que tenéis aquí de bibliotecas escolares de Santiago de Compostela y de Galicia
es algo absolutamente envidiable y que siempre cito como un modelo de buenas prácticas, tanto todas las prácticas que se realizan en las bibliotecas escolares como los planes de formación de lectura, etcétera. Es de verdad envidiable para las personas que somos de otras comunidades autónomas y que trabajamos en este ámbito. Como ha comentado, yo voy a hablaros a partir de trabajos que ya están publicados y de trabajos previos. Entre ellos los 3 libros que tenéis ahí. Y el primero a mí me gusta contar porque podríamos pensar, ¿por qué a una persona de filología le preocupa este tema o se ha empezado a interesar por este tema? Y siempre cuento la anécdota de que mi interés viene de una experiencia personal. Pedí una beca, fui a Bogotá, porque para mí Colombia en aquel momento, hace años, era el sitio donde se estaba fraguando las políticas públicas de lectura, las bibliotecas que estaban cambiando ciudades y estaban cambiando barrios y por lo tanto estaban cambiando familias y personas, y para mí eso era la lectura, cambiar a las personas y darles oportunidades y darles ilusiones. Ese es nuestro trabajo, de alguna manera, lo que hacemos. Y llegando allí me sorprendió que visité bibliotecas muy pequeñas de ciudades muy pequeñas, muy pobres, con unos niños pequeños, sucios, que prácticamente no hablaban, pero con unos álbumes ilustrados que yo en Valencia, cuando los mostraba, en muchos casos me decían que esos álbumes no los iban a poder leer o a comprender los niños, porque eran álbumes ilustrados para adultos. Eran álbumes de los que nosotros ahora ya tenéis. Os voy a hablar de usted y paso de tú y paso del usted, si me dejáis. Y cuando volví a Valencia digo, es que si hubierais visto cómo los chavales pequeños estaban trabajando con el túnel, con todos esos álbumes ilustrados maravillosos y la cantidad de cosas que estaban haciendo. Y la pregunta que me hice fue, ¿por qué estas bibliotecas están tan bien dotadas? ¿Por qué en estas bibliotecas hay estos materiales maravillosos y se está consiguiendo un trabajo tan fantástico con estas sociedades, estos grupos que eran lo que ellos llaman de nivel muy bajo, socioeconómico, las dos cosas? Porque había en aquel momento un organismo que se llamaba Fundalectura y que tenía unos comités de valoración de libros. Y esos comités lo que hacían era utilizar criterios para valorar aquellos libros que eran los más adecuados para diferentes tipos de lecturas. A partir de ahí empecé a trabajar en este tema. Tuve la suerte de poder trabajar con la gente de Fundalectura y fue este primer libro de cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes. A continuación continué trabajando en el tema porque pensé que era fundamental esto de los criterios. Y luego lo uní con el plan de lectura de centro, porque como tenéis en las diferentes órdenes publicadas desde la Secretaría, que me he leído, la verdad es que después de leer ese documento legislativo, que es una pasada, no sé qué tengo que decir, pero bueno. Lo he puesto en Twitter, algunas de las partes de este documento legislativo, donde pone que un buen funcionamiento de la biblioteca escolar va unido a un plan de lectura de centro, como en la mayoría de vuestros centros realizáis. Como has comentado en la presentación, también he hablado de este tema en repetidas ocasiones. A mí no me gusta repetirme y coger la conferencia anterior y volverla a hacer. Ahí en el PDF que tenéis podéis clicar en cada una de estas fotografías e iréis a las presentaciones que hice en cada momento. Como has comentado, hablé de criterios de selección para adolescentes, de libros para adolescentes, hablé de criterios de selección de libros digitales en Bogotá, trabajamos también criterios de selección en diferentes ámbitos. Y aquí, concretamente en el 2016, hablamos sobre criterios de selección de los libros que no son de creación, a los que me volveré a referir al final. Pero antes de revisar qué criterios tenemos que utilizar, no
para seleccionar libros que nos ayudan a aprender, sino materiales, quería compartir con todos vosotros dudas, emociones que tengo o que he venido desarrollando en los 2 últimos años cuando consulto Twitter y cuando leo algunas cuestiones, porque muchas veces me gusta intentar ponerme en el lugar de un estudiante tipo. No conozco, como siempre digo, yo a los adolescentes los veo en Zara. Cuando entro no los veo, pero me puedo hacer un modelo a través, sí que analizo sus consumos culturales, a los booktubers, etcétera, a los cuales después me referiré, pero en carne y hueso, eso de presenciales, nada, absolutamente nada. Pero a través de sus consumos culturales puedo deducir o puedo hacerme un mapa mental de qué leen ellos. Por ejemplo, habéis comentado lo de Twitter, que no están en Twitter, pero nosotros sí que estamos en Twitter. Entonces, vamos a hacer he hecho una selección de lo que leemos en Twitter. Por ejemplo, leíamos hace poco este tweet, que si entráis en el tweet ha tenido una contestación por mi parte y luego una contestación por parte de Julián Marquina y luego otra contestación por mi parte diciendo que aquí se muestra que eso es mentira y que aquí se muestra que en Galicia las bibliotecas escolares están llenas y que en estos cursos de formación se muestra el trabajo que se está realizando. ¿Por qué he elegido este tuit? He elegido este tuit porque dice: los estudiantes están dejando de utilizar las bibliotecas escolares. ¿Qué está pasando? Si nosotros leemos esto, el titular de La Sexta, dame un titular. Pero si cogemos el titular, que es porque habitualmente cuando se dice leemos la prensa o leemos titulares de la prensa, pues esto es leer un titular. Si entramos en el post y luego entramos en el enlace, no voy a entrar ahora, pero si entran y luego ven mi tweet, verán que esa investigación, porque a muchas cosas se le llaman investigación, es una encuesta online que se pasó a una serie de docentes, no sabemos cuántos, que acudieron a un congreso. Y entonces esos docentes que no sabemos si tienen biblioteca escolar, no sabemos nada de ellos, se les pasa una encuesta y tampoco sabemos qué encuesta, porque no aparece la encuesta, no aparece nada. Y entonces los docentes dijeron que no iban. Y entonces, a partir de ahí aparece este titular y a partir de ahí ya tenemos la noticia que las bibliotecas escolares no funcionan y a partir de ahí nos deprimimos porque ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Cuando podríamos estar en el cine o en el teatro. Vale. De la misma manera encontramos otras opiniones de las personas que van a las tertulias, de escritores, de etcétera, que empiezan a decir que la biblioteca no funciona, que la biblioteca en general, como si la biblioteca fuera un ente que vas por la calle y te encuentras, hola biblioteca, pues igual, la biblioteca no funciona, la lectura nadie lee, etcétera. Y que lo que funciona son las redes sociales, porque sí que se lee redes sociales y sí que ven el audiovisual. Sí que es cierto que cuando leemos algunas encuestas ocurre esto, pero también es cierto que cuando vamos a investigaciones muchísimo más profundas, más interesantes y más importantes por su calado, y ahora saldrá el próximo PISA, está dedicado completamente a la lectura, y vamos a ver qué dice, porque además sabéis que cada cierto tiempo se reformula el modelo de una de las partes, de una de las competencias que mide PISA. Y este año mide la lectura. Yo tengo unas ganas de verlo que me muero, de verdad. Es que ese día nos encerramos todo el grupo de investigación a leerlo de arriba abajo. En el 2009, que era el último donde se hizo el informe más exhaustivo sobre lectura, es el último que había. ¿Qué decía? Lo mismo que decían otros informes. No leen los adolescentes, porque se refería sobre todo a adolescentes. Sabéis que PISA lo que mide son las competencias que tienen los chicos cuando acaban
su educación obligatoria y que necesitan para ser ciudadanos de primera. Básicamente eso es lo que mide. Que decía que los chicos y chicas de clase media y media alta leían, que leían mucho, que además leer estaba de moda entre ellos y que además aquellos que leían fuera del aula, adelantaban solo por el mero hecho de leer curso y medio a los que no leían. ¿Quiénes no leían? Los chicos de clase baja o media baja, entre los cuales la lectura no estaba de moda. Me podéis decir, ¿eso se daba en España? Eso se daba en España y en cualquiera de los países. No hay diferencia de países, hay diferencia de clases sociales. Y eso cada vez se está dando y más. ¿Por qué menciono esto? Porque la responsabilidad de la educación obligatoria y la responsabilidad de los estados y de la administración es dar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Y una biblioteca escolar hace eso, dar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. En el siguiente he escogido que dice, ayer los datos del barómetro de lectura y hoy este estudio. A partir de los 14 dejan la lectura de los libros y leen redes sociales. ¿Qué piensan? ¿Cómo actuamos? Eso es lo que yo decía. Citaba un estudio que venía en La Vanguardia donde se hablaba de los peligros de las redes sociales, que son ciertos. Cada vez más el uso de WhatsApp está generando unos síntomas entre los adolescentes, unos problemas de relación. En el caso de Instagram ya sabemos lo que está ocurriendo, que tienen que dar una imagen, proyectar una imagen en Instagram que no es la imagen que tenemos. Tenemos estudios donde comenta que los chicos necesitan ser felices, los chicos y los mayores, porque el mal uso de las redes sociales lo hace todo el mundo. Se necesita ser feliz a toda hora, porque lo que se muestra en las redes sociales es esta felicidad continua, etcétera. Pero luego, en otro tuit decíamos, otro dato del barómetro de la lectura, interesante y preocupante, ¿por qué no lee libros? Y cuando se le pregunta que por qué no lee libros, en este caso a la población en general, alude a la falta de tiempo. La falta de tiempo significa que si el día tiene 24 horas, tú decides esas 24 horas a qué dedicarlas. Este no es un problema solo de los adolescentes o de la gente joven. Podríamos pensar nosotros qué es lo que hacemos cuando llegamos a casa. Si leemos, nos ponemos un capítulo de Netflix o qué es lo que hacemos. Entonces, este no es un problema nuestro exclusivamente, es decir, este no es un problema de los docentes o de los bibliotecarios, este es un problema de la sociedad, de todos, y la responsabilidad para intentar, si queremos una sociedad lectora, es una responsabilidad absolutamente de todos, y no solo nuestra, porque como vemos en esta encuesta, el problema no es que los chicos y chicas no leen, el problema no es que la escuela no sabe hacer leer a los chicos y chicas, el problema no es que las bibliotecas escolares estén vacías o llenas, el problema es que tenemos una sociedad en España que no lee, mayoritariamente, y que, lo que es peor, ya no le da importancia a la lectura, porque las encuestas anteriores estaba demostrado que por vergüenza o por dar una sensación de ser culto, muchos adultos decían que sí leían, porque le daban un valor social a la lectura. Eso no está ocurriendo ahora y algo falla. De todas formas, también es cierto, y es otro dato que tenemos que tener en cuenta, es que este barómetro no lo realiza el Ministerio de Cultura, no lo realizan universidades. Este barómetro lo realizan los editores. Son encuestas telefónicas y a mí me plantean dudas. ¿Por qué de pronto
los editores hacen unas encuestas en las que se destaca que no se lee. Si no se lee, ¿qué se puede pedir al Estado? Se pueden pedir subvenciones. Las políticas públicas habituales en España son políticas públicas de lectura, no, son políticas públicas de libros, de compra de libros, no de apoyo a las bibliotecas escolares, a la formación de buenos mediadores, etcétera, como ocurre en otros países donde todo está centrado, las políticas de lectura, en la biblioteca. Continúo exponiendo dudas y otras cuestiones. En este otro dice, este caso nos obliga a repensar las políticas y la promoción de la lectura. Los resultados de nuestra investigación ya lo adelantaban. Si se fijan, dice, cuando busca información o recomendación sobre nuevos libros para leer, ¿qué recursos se utiliza? En primer lugar aparecen las recomendaciones de los iguales, amigos, compañeros, familiares, etc. En segundo lugar, las redes sociales, como foros, blogs, etc. Y la biblioteca aparece al final de todo. ¿Eso qué significa? ¿Qué resultado podemos...? Aquí es biblioteca pública y municipal, no está hablando de biblioteca escolar porque no lo considera. No hay ninguna pregunta sobre biblioteca escolar, el barómetro. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos está diciendo es que hay que trabajar con las bibliotecas. Aquí no se trata de echar la culpa a nadie. No se trata de decir, lo que se trata es que hay que meter más dinero en las bibliotecas, porque la biblioteca, por ejemplo, de Nueva York, yo les aconsejo que la sigan en Twitter o la sigan en Instagram y verán, porque, por ejemplo, hablando de Instagram, nos estamos planteando cómo plantear una herramienta social, un medio social como es Instagram de la imagen para leer. Pues mirad lo que está haciendo la biblioteca de Nueva York. Una pasada. Tanto para los mayores como para los pequeños en Instagram. Mirad lo que se está haciendo en Londres, mirad lo que se está haciendo en cantidad de países. Pero obviamente hay mucho dinero metido en estas bibliotecas, metido en muchos equipos y metido en la formación de todas estas personas, porque obviamente tú no te planteas de hoy a mañana, me acuesto sin saber qué hacer con Instagram y me levanto sabiendo qué voy a hacer con Instagram. No, eso es mucha lectura, mucha formación y mucho trabajo. ¿Cuál es el problema de los booktubers? Hicimos un estudio, de hecho, este estudio se lo pueden bajar. Y en este estudio sobre los booktubers que iniciamos en el 2006 en adolescentes de entre 11 y 14 años que tenían blogs, y luego lo repetimos en el 2016, 15-16, con estos mismos chicos, qué les había pasado y dónde estaban en el 2016, qué había pasado en esta franja de tiempo de 5 o 6 años. Algunos de ellos se dedicaban a otras cosas, todos abandonaron los blogs y se pasaron a YouTube. ¿Eso qué significa? Que dejaban la letra escrita y se pasaban al audiovisual. Muchos centros conforman su colección a través de las recomendaciones de los booktubers. Pero cuando analizamos cada vídeo de estos booktubers, no voy a meterme ahora en toda la explicación de la investigación porque la tienen toda explicada en el libro y es de descarga gratuita. Analizamos absolutamente todos estos vídeos. ¿Y cuál fue la conclusión? La que tienen ahí. Sobre los libros que eligen para comentar, con algunas excepciones, coinciden títulos, autores y géneros. Y de nuevo no hay diferencias cuando comparamos los espacios en catalán y castellano, porque analizamos los pocos booktubers que había en catalán y los booktubers en castellano, pensando
que este contraste de una lengua minoritaria y más apoyada por la administración podría comentar libros diferentes. Lo que vimos es que no. En ambos casos se trataba de traducciones, en un 83,44% aquello que se recomendaba era traducciones de literatura anglosajona, y en muchos casos observábamos una tendencia incipiente a comentar ya directamente estos libros en inglés. ¿Por qué? Porque no se esperaban a la traducción. ¿Eso qué significa? Significa que si como docentes nos vamos a los booktubers porque pensamos que son los influencers de la lectura de los jóvenes, es que no hace falta, nos vamos a los catálogos de los bestsellers y ya está, porque básicamente es lo mismo. Por lo tanto, estos datos de los booktubers para conformar la colección de la biblioteca escolar es un dato, pero en absoluto puede ser el único, porque vemos, por ejemplo, que hay una uniformidad. Nosotras analizamos 9 canales de YouTube. Anteriormente analizamos como 11 blogs, y de vídeos no sé si fueron como 80 vídeos, así que decir que la muestra era muy representativa para que este dato fuera fiable. Después de este repaso de dudas, sí que quería citar algunos. Pensaba en algunos estudios volver a PISA, pero pensaba que PISA ya estaba muy visto y hay que esperar el siguiente. No me iba a poner con IFLA porque lo que sé, saben ustedes más que yo, lo que sé es leer, pero sí que me interesó este estudio, la declaración de Stavanger de la acción Costi-Reed, sobre el futuro de la lectura. El enlace es un documento que se pueden bajar completo, porque es muy interesante. No me estoy yendo del tema, porque todo esto es muy importante para luego decidir qué tenemos en la biblioteca escolar y cómo lo utilizamos. Perdón, que se me ha puesto el CD en un artículo que venía en La Vanguardia sobre futuro. Me gustó mucho, saqué este que decía: ¿quién auguró mejor el futuro? ¿Huxley, Orwell o Philip Dick? No sé si conocen a los 3 autores que son los padres de la ciencia ficción. Philip Dick, que es más conocido por las audiovisuales, por las películas. Dick, sin duda. Orwell llegó muy lejos, pero Dick vio algo esencial, que el problema no era solo la pantalla como Orwell, era la relación entre la máquina y el cerebro, la interconexión e interdependencia. ¿Por qué hablo de esto cuando estoy hablando de la colección o los criterios de selección de materiales de una biblioteca? Porque no podemos pensar esta biblioteca escolar sin pensar la cantidad de cambios que ha habido, sobre todo en los últimos 10 años, en la gente, la población que tenemos en nuestra aula y que tenemos en nuestras bibliotecas escolares. Y las percepciones que nosotros hemos tenido, porque muchas veces, como ha pasado en el tuit anterior, la percepción que tenemos se da de bruces con la realidad. Pero eso os pasa a vosotros y nos pasa a nosotros. Yo estoy en un grupo de investigación, ERI Lectura, mayoritariamente son psicólogos y trabajan con todo tipo de trastos. Trastos son pues cosas para la cabeza, porque trabajan con chicos autistas, con deficiencia intelectual y miramos ver cómo leen, cómo funcionan de youtubers, que se ha hecho una práctica con youtubers que ha ido genial, pero también con gafas que mira la retina dónde va y dónde mira para poder tener datos fiables de lectura. Todos éramos muy digitales, en nuestras reuniones solo había que ordenadores, relojes, teléfonos, nos conectamos siempre por Skype y hacemos reuniones, hasta que ahora ha aparecido un estudio que aquí también aparece, básicamente aquí
este estudio se está realizando y se tuiteó muchísimo, con más de 100.000 escolares, y se llegó a la conclusión que los chicos y chicas, cuando leen en papel textos expositivos largos, su comprensión lectora es muchísimo mejor que en pantalla. Muchísimo mejor que en pantalla. Fíjense que ya estamos en otro momento. Hablábamos, por ejemplo, en un momento determinado de los nativos digitales, aquella tontería y aquella leyenda urbana de que estos chicos venían al aula y lo sabían todos y nosotros éramos unos burros de narices porque no sabíamos utilizar. Pues resulta que ya teníamos investigación y PISA ya nos decía que no era cierto, que había que enseñarles a utilizar la lectura en pantalla. Pero es que ahora nos están llegando investigaciones que están diciendo justamente lo que aparece ahí en el segundo apartado. Eso quiere decir que cuando vamos a elegir materiales para la biblioteca escolar, ¿no vamos a elegir material digital? No. Porque, por ejemplo, con textos narrativos sí que funciona la comprensión lectora de manera similar. Eso, y tampoco sabemos si es un problema del cerebro o si es simplemente una cuestión de aprendizajes. Este estudio habrá que repetirlo cada 2 o 3 años para ver si se evoluciona y se cambia. Lo que sí significa es que en la actualidad tenemos que trabajar en biblioteca escolar con libros, también en papel, y no irnos al otro extremo, porque muchas veces vamos de un extremo al otro. En esta declaración dice, los entornos digitales también suponen desafíos. La tendencia de los lectores a sobrevalorar su capacidad de comprensión es mayor cuando leen en medios digitales que cuando leen en papel, lo que les lleva a leer de forma más superficial y menos concentrados. ¿Qué significa eso? Significa que si elegimos sobre una determinada materia solo materiales en pantalla, tendremos que tener en cuenta esta investigación y tendremos que tener en cuenta que lo que ellos perciben que han comprendido no siempre lo han comprendido. Posiblemente tendríamos que hacer algún tipo de ejercicio para ver si lo han comprendido o de manera más sencilla dar papel y pantalla a la vez, que puede resultar. Es muy interesante las recomendaciones que este documento hace y que yo les recomiendo que lean en su totalidad. Yo he escogido 3 recomendaciones que dice: debe enseñarse a los estudiantes estrategias para el dominio en los entornos digitales de la lectura en profundidad y los procesos superiores relacionados con ella. Esta práctica, según los estudios, no se realiza exclusivamente en la clase de lengua y literatura. Esta práctica debe realizarse en todas las materias y en muchos casos hay modelos de buenas prácticas que se realiza también en la biblioteca escolar. Es importante que los centros educativos y sus bibliotecas continúen motivando a los estudiantes para leer libros impresos y que se destine un espacio curricular para ello. Me ha gustado esta declaración porque a veces parece que lo último que llega es lo más moderno y que si tú empiezas a hablar de libros parece que seas un antiguo y que a veces en vez de ser personas que estamos en una biblioteca o profesores de lengua o profesores de lo que sea, de cualquier asignatura, somos informáticos que tenemos que saber más de las herramientas que de los contenidos. Las herramientas son herramientas exclusivamente y nuestro trabajo son los contenidos. Y el libro y el papel todavía no está descartado. Y lo digo yo, que soy absolutamente, que en casa tengo 30 libros, peor que la japonesa. Pero hemos vuelto al papel en muchos casos y hemos visto que el papel nos ha ayudado a trabajar más rápidamente. En educación primaria, el intercambio indiscriminado de los materiales impresos, el papel y el lápiz por las tecnologías digitales no es indiferente, a menos que sea acompañado por un desarrollo cuidadoso de las herramientas digitales y de las estrategias de aprendizaje. Puede retrasar el desarrollo de la comprensión lectora
y de las habilidades de pensamiento crítico. A mí me recordó, y he utilizado esta recomendación, algunas noticias que aparecen en algunos periódicos donde aparecen estos colegios privilegiados de donde van los hijos de ricos y donde todo es en tabletas y aparece en el telediario los niños de 6 años todo en tabletas. Y luego resulta que lees noticias de Silicon Valley, que los de Silicon Valley no les dejan los ordenadores hasta no sé qué edad y que no les permiten no sé qué. Ellos que han hecho todo este material para nosotros no dejan que sus hijos se críen en este material. Todo esto nos tiene que hacer pensar cuando hablamos de los materiales y de los materiales que vamos a elegir. Son necesarias acciones apropiadas para desarrollar mejores pautas y directrices para la implementación de las tecnologías digitales, especialmente en educación, pero también en los medios de comunicación en general, desarrollo de métodos de instrucción en habilidades de alfabetización digital validados empíricamente. ¿Qué significa validados empíricamente? Obviamente, el estudio que antes se ha tuiteado no está validado empíricamente. Validado empíricamente significa que trabajas con chavales con una metodología, etcétera, etcétera, y donde hay diferentes aspectos que vas a trabajar. Los educadores deben trabajar conjuntamente, expertos en lectura, psicólogos, tecnólogos, para el desarrollo de herramientas digitales que incorporen la visión aportada por la investigación acerca del procesamiento de la información en la lectura, tanto impreso como digital. La investigación futura acerca de materiales para el aprendizaje digital debe implicar una mayor cooperación entre los desarrolladores de tecnología y los investigadores en ciencias sociales y humanidades. ¿Qué significa esto? Significa que, voy a poner un ejemplo que se ha puesto muchas veces. Un niño pequeño, un bebé, le damos un móvil y enseguida le decimos a la vecina: mi hijo es súper inteligente, es que no has visto cómo usa el ordenador, cómo usa el móvil, es que lo sabe usar. Y yo me callo porque aprendo a ser prudente y no boca chancla, pero me entran ganas de decirle, pongan el adjetivo que quiera. El inteligente es el programador que está generando en tu hijo una necesidad de continuar jugando para que tú te gastes el dinero en una ampliación del juguete y de la aplicación, y que está generando una adicción a ese móvil. ¿Qué significa? Otro dato, en Apple tenemos aplicaciones de lectura maravillosas. ¿Por qué están en Apple y no están en el otro? Porque en Apple la gente es de nivel cultural más alto y lo que hace es gastarse el dinero en esas aplicaciones. Con lo cual volvemos a lo mismo. Los niños pobres o que no tienen un nivel económico o social juegan con aplicaciones que solo les genera adicción, mientras que otros juegan con aplicaciones que están pensadas no para generar adicción, sino para generar conocimiento y para generar descubrimiento del mundo digital, y que son aplicaciones que también pueden estar en el aula. Por lo tanto, este diálogo entre nosotros, la tecnología, la biblioteca, sería necesario. Dicho todo esto, vamos ya al centro, pero pensaba que era muy importante presentar este contexto, estas dudas y estos interrogantes. ¿Cómo construimos los criterios para seleccionar la colección que tenemos en nuestra biblioteca o que podemos tener? Las preguntas pueden ser: ¿qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿O qué podemos hacer? Yo he tachado qué queremos hacer, porque siempre digo que cuando vamos a recomendar un libro, lo primero que tenemos que guardar en nuestro bolsillo es nuestro ego. Siempre, habitualmente decimos, este libro le gustará porque le gustará a mi hijo. Yo no hay cosa que más odie que cuando hablamos de lectura que alguien me hable de sus hijos. Porque yo ya sé que los hijos de con quien hablo son los más listos del mundo. Eso ya lo dijo Aristóteles.
Porque me acuerdo en Aristóteles, que me encanta leer los clásicos, cuando dice, si tú quieres halagar al prójimo, de hecho, cuando lo leí, lo puse en práctica. Entonces, tú te encuentras con alguien y Aristóteles dijo, tú quieres halagar a alguien, halaga a sus hijos. Tú lo tienes a alguien cabreado. Y entonces llegas y le dices, ¿tu hijo? ¡Qué inteligente es! Le cambia la sonrisa, le cambia la cara y de todo. Con lo cual, quiero decir, lo que le gusta a nuestros hijos son privilegiados, porque nuestros hijos forman parte de un entorno cultural y social en el que la lectura está valorada. Y según todas las investigaciones que hemos revisado a fecha de hoy, incluida PISA, el factor determinante entre un chico lector y uno no lector es la familia. La familia, más allá de la biblioteca, más allá. Y fíjense, no hay ni una sola política de lectura centrada en la formación de familias. Lo tenemos que hacer nosotros, ustedes. Al maestro se le dice que tiene que educar al padre. Digo, por favor, edúquele usted. Cuando vas a las bibliotecas públicas en otros países, mientras los niños van a determinadas prácticas, hay prácticas para los padres. Si el padre es el principal, lo sabemos, tenemos datos de todo el mundo que dicen esto. ¿Por qué nos tienen que tirar a nosotros la culpa? Todo esto venía porque básicamente la colección tiene que responder a dos preguntas. ¿Qué debemos hacer a partir de lo que dice la legislación? Porque esa es otra de las cuestiones que me hace gracia, que en humanidades es como si la ley no existiera, pero hasta en la universidad, que alguien te envía un correo y ¿qué tengo que hacer? Digo, pues mírate la normativa, que todavía no está todo está explicado en la normativa, todo lo que tenemos que hacer. Es que quiero hacer esto, pues lo siento, pero no puedes, está prohibido. Mírate la normativa 124 que dice que no. Lo que debemos hacer es lo que nos viene dado a partir de la administración. La administración no es un ente abstracto, la administración no somos todos los que estamos aquí, los que trabajamos en las bibliotecas y entre todos hacemos esta legislación. Y lo que podemos hacer es la adecuación de esta legislación a nuestros recursos humanos, de espacio y de dinero. Y esta unión entre lo que dice la ley y lo que nuestro espacio concreto nos permite hacer es lo que nos ayudará a elegir qué tipo de libros o de materiales vamos a usar. Cuando hablamos de elegir materiales, si no vamos a elegir lo que le gusta a mi hijo, si no vamos a elegir lo que nos dice el booktuber de turno, si no vamos a elegir lo que nos regala la editorial por poner los libros de texto y nos llenan las bibliotecas escolares, o si no vamos a poner lo que dice el último gurú, tendremos que decidir algo. Y la mejor manera de decidirlo es utilizar criterios. Porque los criterios nos ayudan a generar un diálogo entre todos nosotros. Hacer criterios, construir criterios en una comunidad escolar es crear discusión entre todos sobre qué libros pensamos o qué materiales pensamos que son importantes para nuestra comunidad escolar. Los criterios nos tienen que ayudar a orientarnos, nos tienen que ayudar a formarnos a nosotros primero como lectores críticos. En los sitios, he comentado Colombia, donde estaban estos comités de evaluación de libros. Esta experiencia, después de nuestra investigación, se llevó a Chile, y en Chile también hay comités de valoración de libros, y las encuestas que luego hicimos entre ellos y las entrevistas mostraban el grado de satisfacción enorme de estos comités que tenían, porque les ayudaban a ellos también a formarse como lectores, a rentabilizar los presupuestos, a objetivar las decisiones y a compartir las valoraciones. Objetivar las decisiones porque podemos discutir y defender por qué un determinado material vale la pena o no vale la pena que esté en nuestra biblioteca. Rentabilizar
porque no tenemos ni tiempo ni dinero. Yo siempre digo que hay cosas de la empresa privada que tendríamos que copiar en la pública. Entre ellos, invertir el menos tiempo posible y el menos esfuerzo posible para conseguir la mayor rentabilidad posible. Y trabajar en equipo, si conseguimos trabajar bien, es eso, es invertir poco para sacar mucho. Los criterios tienen que tener en cuenta no solo el estudiante. Nosotros vamos a elegir libros para el lector, que es el estudiante, pero también para nosotros. La biblioteca escolar tiene que ser, obviamente, un sitio donde nosotros vamos a encontrar material para formarnos. También para la familia, para aquellas personas que acompañan a los chicos y chicas de nuestra escuela y necesitan un tipo de lectura específico. Pues el otro día hice un informe para la Asociación de Editores de Cataluña donde me pedían qué tipo de libro tendría que estar. En ese caso eran libros lo que querían. Una de las propuestas, por ejemplo, que discutimos y que pensábamos que era importante, era que en una biblioteca escolar podría haber diferentes colecciones de libros de texto de otras editoriales más allá de la que utilizamos. ¿Por qué? Porque a veces hay una confusión entre lo que es el currículum y lo que es la interpretación que hace una editorial del currículum. Es decir, cuando he dado otra charla y me dicen, es que el currículum no me deja explicar literatura. Y vamos al currículum, claro, ¿qué está diciendo esa persona? Es que el libro de texto que yo utilizo, que es una interpretación del currículum, no dice que se tiene que trabajar. Por ejemplo, tener colecciones de otros libros de texto nos puede abrir la mirada a otras maneras de trabajar un determinado objeto de estudio, etc. ¿Para qué? Tenemos que pensar criterios para libros o materiales que tienen la finalidad de una educación literaria, para la integración curricular o para la motivación lectora. La finalidad final, la finalidad final es una tontería la expresión. La finalidad, cuando acaben la educación obligatoria, según PISA, ¿qué es? PISA nos dice que aquello que tenemos que conseguir es un lector autónomo. ¿Qué es un lector autónomo? Es aquel lector que es capaz de llevar a cabo satisfactoriamente el proceso de lectura sin ayudas. Es el que ha adquirido las estrategias de procesamiento de textos y las aplica sin mucho esfuerzo. Eso parece sencillo, pero el 70% de la población no lo sabe hacer, adulta. El 70% de la población va a la biblioteca, va a la librería, pregunta, se deja llevar, entra en Amazon, la mayoría, y compra el libro que le recomienda Amazon, que habitualmente siempre es el mismo libro, etc. Por lo tanto, eso es lo que dice PISA que tenemos que conseguir. Hemos hablado antes de la lectura digital. Teniendo en cuenta todas las cuestiones anteriores, los criterios que nosotros elegimos, que nosotros vamos a utilizar para elegir la colección, tiene que tener en cuenta todo tipo de formato, desde el libro en papel a las aplicaciones de lectura que antes comentaba. Hay aplicaciones de lectura para infantil, en tableta o en móvil. En catalán hay unas aplicaciones de poesía infantil maravillosas, pero maravillosas, que ha conseguido trabajar muy bien lo que es poesía con juegos, con recitación, con canciones, etc. O para más mayores, YouTube, documentales, etc. Es decir, estos criterios tienen que considerar todo tipo de formatos. Y vuelvo otra vez a lo que he dicho antes. No hagamos el ridículo como hacen estos turistas cuando se fotografían en Instagram. Aquí tienen la foto que sacan en Instagram y esta es la real, ¿no? Que estás pegándote con todo el mundo, quitaros que salga yo sola en la foto. Trabajar con móvil o trabajar con ordenador
sin ningún criterio detrás, no nos hace más modernos. No tenemos que tener vergüenza de decir, prefiero trabajar en papel, porque a veces estas modas no están unidas a unas necesidades, a unas capacidades o simplemente a unos criterios que decidimos utilizar y tenemos que defenderlo de esta manera, porque a veces parece, no sé, recuerdo el comentario de una persona que me decía, ¡ay, tú también usas móvil! Digo, sí, claro, como el 90% de la población, y eso no me hace diferente de otro que no lo utilice. De hecho, ahora lo más moderno es volver a los teléfonos estos analógicos, no aquellos de solo recibir llamadas. Eso es lo más moderno en la actualidad. Cuando hablamos de leer y de la lectura, PISA o del trabajo del plan de lectura de centro de la biblioteca escolar, PISA habla también de un concepto que a mí me parece fundamental y que a menudo no aparece cuando se hace referencia a la lectura, y es el compromiso individual con la lectura. Y vuelvo a los tweets que he puesto al inicio, cuando dicen que no les gusta leer, que no les interesa. Conseguir este compromiso individual con la lectura no es una cuestión solo nuestra, es una cuestión nuestra de las familias y de la sociedad. Cuando dice, se manifiesta, ¿qué significa el compromiso individual con la lectura? El interés por la lectura, autonomía para interactuar con la lectura y el valor que se le da a la lectura en la interacción social. Leer es importante para ir más allá del titular. La relevancia de las prácticas lectoras, por ejemplo, si tú vives en una ciudad donde el ayuntamiento no hace ni una sola propuesta de lectura, ¿cómo vas a dar valor a la lectura en tu centro educativo si cuando salen de ese centro no hay nada sobre la lectura? Hay cantidad de pueblos donde están haciendo prácticas como municipio lector o se están haciendo, por ejemplo, si hay un concierto, se queda un día y se hace un club de lectura sobre cantidad de prácticas que se pueden realizar fuera del centro escolar y que PISA dice que se ha de conseguir esto. Pero esto se consigue con la ayuda de todos, no solo nuestra. Cuando elegimos los libros, hay otro aspecto muy problemático que daría para toda una charla. Y es la diferencia entre fomento de la lectura y entre la educación lectora. La diferencia entre leer para gozar, compartir, socializarse o tener experiencias o para formar lectores literarios. La diferencia entre leer para literatura, y no es un concepto despectivo, sino que por paraliteratura los filólogos entendemos los relatos, estos relatos de ficción, bestsellers en muchos casos y de divertimento. No es lo mismo leer eso que leer literatura fundacional, canon literario universal, canon literario de cada cultura. No me voy a extender en este cuadro, pero simplemente diré una cuestión. En el fomento de la lectura puede haber gozo, pero en la educación literaria no siempre va a haber gozo, ni tenemos obligación de darlo. Educar para aprender a leer textos literarios sí que es una obligación de la escuela, y así aparece. Y además es una obligación de los que pensamos en que las sociedades deben ser democráticas, porque solo aquellos estudiantes los estudiantes que provienen de familias que no dan valor a la cultura, solo se relacionarán con Rosalía de Castro, con Cervantes, etcétera, en la escuela. Y cuando salgan de la escuela jamás se volverán a relacionar. Por tanto, la única oportunidad que tienen es la escuela. La selección de materiales, es decir, en este sentido yo me mojaría y diría que en toda biblioteca escolar tiene que haber una colección de selección de aquella literatura fundacional, gallega, española, universal, en forma de adaptaciones que funcionan maravillosamente bien desde más pequeños hasta más grande, porque leer literatura no significa llevarte el Quijote a tu casa y leerlo.
Leer para aprender educación literaria significa muchas cosas. Por ejemplo, tener una experiencia lectora con Ulises en infantil, porque Ulises en su inicio era una historia oral y contarlo como un cuento y un divertimento. Y entonces Ulises ya forma parte de esa experiencia de los chicos. En este mismo estudio que yo les he hablado anteriormente, hicimos otro estudio que se llamaba El Quijote o Tirant lo Blanc entre blogs y Google Maps. En el libro Cómo leemos en la sociedad digital. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué es lo que hicimos en este estudio? Pues en este estudio, en el grupo de investigación, se estaba trabajando la lectura de familia, los booktubers, que era lo que parecía que más importaba, pero yo conocía muchas prácticas lectoras en institutos. Y entonces propusimos analizar cómo se estaba leyendo la Celestina, el Tirant lo Blanc, los poemas de Ausiàs March, las églogas de Garcilaso de la Vega en diferentes centros educativos. ¿Qué hicimos? Elegimos centros públicos. ¿Por qué? Para que no dijeran, claro, es que como son pijos, leen literatura. No, centros públicos. Personas mayores de 50 años, ¿por qué? Para deshacer el tópico de el nativo digital. Perdona, pero a partir de los 50 somos súper buenos usando Internet. De 50 a 61 años. Y además de diferentes culturas y lenguas, porque se puede trabajar la literatura en catalán, en gallego, en euskera y en castellano sin pegarse. Y se ha demostrado. Yo les recomiendo que entren a leer este capítulo porque a mí me emociona cada vez que lo leo. Porque era un homenaje a todos esos maestros y maestras que tienen nombre y apellidos, a Toni Solano, a Blogueando, a las 3 profesoras de Blogueando del País Vasco, a esos profesores que llevan desde el 2006 utilizando sus blogs y proponiendo prácticas lectoras colaborativas en Internet y demostrando que se pueden leer fragmentos del Quijote, que se puede trabajar la Celestina y se puede trabajar a través de vídeos. Y además se pueden tener experiencias lectoras maravillosas de textos clásicos, porque solo escogimos experiencias de lectura clásica. ¿Qué hay si trabajan solo en pantalla en sus bibliotecas escolares? Obviamente, aunque trabajan solo en pantalla, y en Internet mayoritariamente, en sus bibliotecas escolares están los libros completos, porque aunque trabajan fragmentos, muchos de ellos les apeteció leer los libros completos. Pero también había libros que informaban y les daban datos sobre los autores, sobre el contexto literario, libros sencillos, artículos, etcétera, etcétera. Es decir, las diferentes formas de trabajar la literatura también necesitan unos diferentes criterios para seleccionar aquellos materiales que están en nuestras bibliotecas. Los criterios más habituales que usamos son, y los que he venido utilizando desde siempre y venimos utilizando mayoritariamente, son los que tienen ahí: las edades, los valores, el origen, tema, etcétera, etcétera. Aquí hay siempre muchos problemas. Los de las edades ya sabemos que es un criterio que utilizan las editoriales a partir de cuestiones psicológicas, pedagógicas, etcétera. También es cierto que cada vez más las editoriales están quitando estos paratextos donde ponen la edad, porque ya les hemos dicho, por activa y por pasiva, que no es bueno. Porque hay niños de 6 años que les gustan los libros de 4 y hay niños de 6 años que les gustan los libros de 9. Y entonces estas recomendaciones aparecen en las páginas web de las editoriales. Tenemos que continuar dando la paliza. Porque la edad, quien mejor lo sabe, somos nosotros que estamos trabajando con ellos. Por lo tanto, es un dato, pero no el dato definitivo.
Sobre los valores, oímos muchas declaraciones de que la lectura no tiene valores, que la literatura, eso es mentira. Tú te lees El Quijote y está lleno de moralina, como es obvio, y cualquier libro tiene valores, valores en el sentido de una ideología. En educación infantil es fundamental tener en la biblioteca de escolar libros con valores, como por ejemplo ya no te puedes hacer pipí y tienes que ir al orinal. O si tienes miedo por las noches, hay libros que explican y trabajan el miedo, pero también hay libros que trabajan la ideología en este tipo de relatos, por ejemplo, sobre el tema de las drogas, que informan sobre las drogas, sobre el consumo, sobre el cambio climático, o todo eso no son valores. Lo que pasa es que aquellos valores que son más próximos a nosotros no los vemos, pero los valores también los trabajamos. Y libros de estos también son importantes que estén en la biblioteca. Es importante, a mí me gusta mucho trabajar y recordar de vez en cuando como estos mapas mentales para no olvidarme nunca de algún aspecto de algo. Me explico. Si nos gusta siempre, por ejemplo, los libros de autor, es decir, los libros actuales, podemos olvidarnos en un momento determinado que la narración oral adaptada es fundamental. Las antologías son buenos textos en toda la historia de la lectura, las adaptaciones de los clásicos, pero también recordar otros géneros que son fundamentales y que tienen que estar en la biblioteca escolar. Los textos dramáticos es un género que estamos trabajando muchísimo y que funciona muy bien para hacer la lectura oral entre todo el grupo y trabajar el hablar en público que tanto les cuesta y que tanta vergüenza les da. Los textos poéticos para memorizarlos, la memorización de poemas es algo que tiene que volver a las aulas si algunas aulas las han abandonado. El otro día en una escuela estaban memorizando de nuevo, ay, se me ha olvidado el poema, luego Margarita, de Rubén Darío. Y cuando me lo recitaban en una escuela que fui para ir a hacer una visita, me emocionaba ver niñas y niños de 6 años que se sabían el Margarita completo y les encantaba y volvían a Rubén Darío con 6 años. Los relatos, pero atención que los relatos no es solo relato comercial, sino que hay otro tipo de relato, o el álbum ilustrado que, como bien saben, ya funciona en cualquier edad. ¿Cuáles son los objetivos de los otros tipos de materiales, de lo que no son libros de creación? Básicamente lo que tienen aquí. Favorecer la construcción de saberes relacionados con las materias escolares, y eso es fundamental. Es importante hacer una revisión de aquellos materiales que tenemos en el aula y que no haya ninguna materia que no está representada con algún tipo de material en la biblioteca escolar. Es importante que orienten al lector por caminos diversos y eso tiene que ver con los valores. Yo no digo que el cambio climático tengamos un libro que diga que la Tierra es plana, pero sí que es importante que tengamos materiales que den visiones diferentes de aspectos diferentes para poder trabajar con ellos miradas y voces diferentes. Porque recuerden, eso lo puede hacer la biblioteca escolar si en el centro se trabaja con libro de texto. ¿Por qué? Porque el libro de texto, la mayoría de los libros de texto solo tiene una voz. La voz del autor del libro de texto. Luego aparecen diferentes textos con los que trabajamos, etc. Por lo tanto, estos materiales que tenemos en la biblioteca escolar, que complementan el libro de texto de las diferentes materias, es importante que den otras voces, que les ayude a escuchar otras maneras de mirar el mismo objeto de trabajo. Tienen que transmitir al lector un sentimiento de independencia sobre su capacidad para confirmar hipótesis o validez de una pregunta.
no dar respuestas, sino ayudar a que ellos se las hagan y que ellos las encuentren. Motivar al lector a continuar explotando un tema, presentar datos relacionados con acontecimientos cotidianos para que tengan una mejor comprensión, etc. Ahí tienen diferentes cuestiones y voy a ir más rápido que ya es una hora. Los tipos de materiales son diversos los que tienen aquí, atlas, biografías, diccionarios, etc. Aquí tendremos que decidir qué material será en papel y qué material será en digital. Por ejemplo, yo no tengo respuesta, comento, he conocido profesores que obligan o que aconsejan los diccionarios en papel para que busquen. Hay otros que no le ven ningún sentido. Cuando tenemos unos diccionarios, el diccionario de la Real Academia es una pasada, es que es una maravilla de utilizar y lo pueden utilizar desde el móvil o desde el ordenador. No doy una respuesta porque yo ya he dicho que yo no voy a decir lo que hay que hacer. Básicamente nos tenemos que plantear qué es lo que queremos hacer. Lo mismo pasa con los atlas. Si tenemos un Google Maps, maravilloso, a lo mejor el Google Maps no es necesario un atlas o puede haber atlas de diferentes en digital que nos puedan ayudar. Todos son cuestiones que nos debemos hacer. Esta diapositiva es fundamental porque si hay un aspecto que yo considero indispensable para elegir un buen material, es este que tenemos aquí. Cómo está presentada la información, cómo se trata la información. Y un apartado fundamental son las fuentes fiables. Todo no vale. Y vivimos en la época de las fake news. Y justamente porque vivimos en este momento es fundamental reivindicar y tener en la biblioteca materiales rigurosos que estén acreditados por instituciones dignas de ofrecernos esa información. Opinar, todo el mundo puede opinar, pero no vamos a trabajar sobre opiniones, vamos a trabajar sobre datos. Y los datos, todo el mundo no tiene datos. La mayoría se los inventan y es fundamental. Por lo que también tenemos que tener materiales que diferencien claramente la información objetiva de la opinión, aunque eso cada vez se olvida más y en la prensa escrita vemos cómo cada vez escrita en pantalla o tal no hay una clara diferencia entre una cosa y otra, pero lo tenemos que mantener. Y para acabar, la pregunta en este caso sería: ¿elegimos nosotros los materiales o guiamos nosotros para seleccionar los materiales? Esa es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo la respuesta solo la tengo en el caso de cuando estamos en un documento web. Cuando estamos en Internet, nosotros podemos seleccionar una serie de páginas en las que ellos van a poder encontrar información. Pero el verdadero trabajo es ayudarles, guiarlos para que ellos sepan encontrar aquellos documentos que tienen credibilidad, que son precisos, que la señalización es adecuada para que puedan navegar adecuadamente en ellos, que la estructura sea buena y que los enlaces no sean excesivos para que no se pierdan. Ese es el trabajo que hacemos cuando les ayudamos a leer en Internet. ¿Por qué? Porque no siempre nos van a tener a nosotros para que les digamos qué documento es el adecuado. Y por lo tanto nuestro trabajo tendrá que ir evolucionando de elegir sitios web que van a utilizar en nuestra biblioteca escolar a guiarlos sobre qué criterios ellos tienen que usar para poder elegir los documentos adecuados. Y nada más. Muchas gracias.
Temos un ratiño, se queredes facer algunha pregunta. Pois quedou todo moi claro, me parece. Logo temos unha pausa, ata e media, vale? Moitas grazas. Gracias.